Hola, buen día. Mi nombre es Jonathan Prieto, soy aprendiz del curso de aplicación de inteligencia artificial en la integración de datos. Este video tiene la intencionalidad de mostrar cómo configuré y utilicé Visual Studio Code con Python para analizar datos, aplicar técnicas sencillas de inteligencia artificial y crear gráficos que ayuden a interpretar la información. Elegí Python y Visual Studio Code porque son herramientas muy usadas para la analítica de datos y la inteligencia artificial. Asimismo me permiten limpiar información, aplicar algoritmos y crear visualizaciones de forma práctica y gratuita. Entonces, comencemos. El primer paso va a ser abrir nuestro entorno de desarrollo. Yo escogí Visual Studio Code y se crea una carpeta de trabajo. Entonces vamos aquí a File, Open Folder. Tenemos dos opciones. Una es seleccionar una carpeta ya creada o dos, crear la carpeta. En mi caso voy a crear la carpeta, le voy a poner nombre de proyecto analítica. Una vez creada la vamos a seleccionar y como podemos ver aquí ya nos aparece la carpeta. El segundo paso que voy a hacer va a ser abrir una terminal en el Visual. Todo esto con la intención de poderle hacer las peticiones desde la terminal. Entonces el tercer paso, precisamente para eso fue que abrimos la terminal, fue crear un entorno virtual. El entorno virtual lo que va a permitir es instalar esas librerías de Python, pero solamente dentro de esa carpeta sin afectar los demás proyectos. Por premura de tiempo ya tengo las líneas de código, entonces simplemente las voy a pegar. Como les expliqué, lo que hace es crear una carpeta oculta y guardar ese entorno virtual. Listo, el cuarto paso va a ser activar ese entorno virtual. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle otra petición en el terminal del Visual Studio y él lo que va a hacer, como les expliqué anteriormente, es activar esa librería, esa burbuja donde se van a instalar librerías diferentes a cualquier otro proyecto que se esté desarrollando. Listo, aquí ya nos aparece en color verde que la carpeta o la burbuja quedó guardada, quedó activada también. Entonces el siguiente paso va a ser instalar las librerías necesarias. Entonces vamos a utilizar esta petición. Aquí lo que le estamos diciendo es que por favor nos instale 4 librerías. Primero es Pandas, el cual nos va a ayudar a hacer como tal todo el modelamiento o manejo de datos. Tenemos Matplotlib y Seaborn, que nos va a permitir visualizar o crear esos gráficos en el proyecto. Y tercero tenemos Scikit-learn, el cual nos va a permitir hacer todo el tema de la regresión o el modelo de predicción simple. Normalmente esta descarga de librerías puede demorar entre 1 o 3 minutos dependiendo del internet de cada uno de los usuarios. En mi caso ya tenía instaladas ciertas librerías, entonces va a ser un poco más rápido el proceso. Entonces esperemos unos segundos, yo creería que no se demora. Entonces, como les expliqué anteriormente, hasta el momento llevamos 5 pasos. Primero fue abrir Visual Studio, segundo fue como tal abrir la terminal en Visual Studio, luego creamos el entorno y lo activamos. Ahora lo que hicimos fue instalar las librerías, como podemos ver, para poder continuar con el proyecto. Tenemos una petición que nos muestra si realmente quedó bien instaladas las librerías. Entonces el resultado nos va a mostrar todas las librerías que tienen en estos momentos instalado el Visual con Python, el cual podemos ver que están instaladas las que solicitamos, que eran Matplotlib, que era Pandas, que era Scikit-learn y Seaborn. Listo, entonces vamos a continuar. El sexto paso va a ser generar ese conjunto de datos o crear los archivos en Python. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aquí en el proyecto analítica crear nuevos archivos. Les voy a poner unos nombres ya que establecí. Generar datos es donde vamos como tal a crear esa información para poderla analizar posteriormente.
cargar limpieza, lo que vamos a hacer es ese modelamiento de datos, esa limpieza de números nulos para poder analizar la información de una manera más clara. El siguiente archivo es análisis y algoritmos, en el cual vamos a hacer ese pequeño análisis predictivo y la organización de la información una vez limpiada la misma. Y finalmente tenemos visualizaciones, que es donde voy a hacer la solicitud para que me muestre los gráficos de los resultados. Entonces comencemos con el primer archivo, que se llama generar datos. Aquí lo que nos va a hacer es como tal crear ese conjunto de datos ficticios y nos lo va a guardar en un archivo que le vamos a llamar ventas simuladas. Por premura de tiempo yo ya tengo el código definido, entonces simplemente lo voy a pegar y les voy a explicar qué significa. Entonces import panda lo que está diciendo básicamente es que perdón, aquí se están importando las librerías de Panda, las cuales nos sirven para trabajar con datos de forma de tabla como si fuera un Excel dentro de Python. Las siguientes líneas de código son básicamente esa lista de datos inventados. Cada fila pues representa un valor con fecha, con región, con producto, con ventas, con unidades vendidas y como tal con el precio de la unidad. ¿Listo? Entonces las siguientes líneas de código básicamente lo que nos están diciendo es que estamos transformando esa lista de datos en una tabla DateFrame, el cual pues es la forma en que Panda maneja sus datos y se les da el nombre a cada una de las columnas. Finalmente estas líneas de código pues lo que hacen es guardar ese archivo en .csv, que es parecido a un Excel, y acá donde dice index false lo que hace básicamente es evitar que se guarden columnas extras de números. Y ya, lo que hacemos simplemente es guardar y ejecutar el proyecto. Como podemos ver, ya aquí nos aparece el mensaje de confirmación que dice que el CSV se generó correctamente con este nombre. Entonces ya podemos pasar al segundo paso. El segundo paso es cargar la limpieza. Entonces básicamente lo que aquí hace es como tal pues trabajar esa información, modelar la información, revisarla, eliminar valores vacíos, convertir datos en números y así pues crear una columna llamada precio calculado, que es como el plus que le estamos haciendo al proyecto para adicionar la información al análisis. Y ya finalmente muestra como tal ese promedio por unidad. Entonces pegamos el proyecto para que lo entendamos y les explico nuevamente qué significa cada línea de código. Como les expliqué anteriormente, import panda ASPD lo que está haciendo es importar las librerías necesarias para el proyecto, el cual pues nos va a permitir obviamente trabajar con datos como si fuera una tabla de Excel. Las siguientes líneas de código o la siguiente línea de código lo que hace simplemente es abrir el archivo que generamos antes, que se llama ventas simuladas. El tema de fecha lo que hace es pedirle al proyecto que trate fecha como fecha y no como texto o number. Las siguientes líneas de código lo que les está diciendo al proyecto es que me muestre en pantalla esas primeras filas de la tabla para revisar si se cargó correctamente el proyecto anterior. Entonces voy a ejecutar para que me entiendan. Entonces primeras filas del archivo son estas, que es lo mismo que nosotros creamos en el paso anterior, que está desgregado por fecha, región, producto, ventas, unidad vendida y precio unitario. ¿Listo? Entonces el siguiente paso van a ser las líneas de código de la limpieza básica. En la limpieza básica lo que vamos a encontrar básicamente es en esta línea de código se eliminan las filas vacías donde falten datos en las columnas principalmente de ventas y unidades vendidas. Las siguientes dos líneas de código lo que hacen pues básicamente es convertir esas columnas en números por si algún valor por error humano o técnico vino como texto, por ejemplo que 1200 haya llegado en string y no en number, y pues si encuentra errores los va a convertir en vacíos o en NaN. La siguiente línea de código lo que nos está mostrando es que después de convertir a número la información se eliminan esas otras filas que vienen con valores vacíos pues por temas de seguridad y que la información o el análisis sea correcto. Luego la siguiente línea de código lo que encontramos es está pidiéndole al proyecto que cree
como tal eh, una nueva columna llamada precio calculado. ¿Qué va a hacer esta nueva columna? Lo que va a hacer es dividir las ventas totales por las unidades vendidas y así poder hacer un cálculo del promedio del precio promedio. Luego aquí en estas dos líneas de código lo que hacemos es pedirle que nos muestre ese nuevo conjunto de datos ya limpio y con la nueva columna agregada, que es lo que estamos viendo aquí abajo. Entonces podemos ver que hay un campo adicional que se llama precio calculado. ¿Listo? Entonces, finalmente, pues le pedimos al proyecto que guarde ese nuevo archivo limpio que se va a llamar ventas limpias y que nos imprima el resultado o la confirmación de que se guardó correctamente esos datos, como podemos ver acá. ¿Listo? Pasamos al siguiente archivo que se llama análisis y algoritmo. Aquí lo que se va a hacer es calcular esos promedios totales. Por ejemplo, la idea es mostrar el promedio de ventas por producto, las ventas totales por región y adicionalmente aplicar un algoritmo de regresión lineal simple que me permita predecir si las ventas según las unidades vendidas van a mejorar o van a empeorar. Ya con este modelo puedo pues estimar cuántas ventas se obtendrán, por ejemplo si vendiéramos, no sé, 28 unidades. Entonces voy a pegar el código y les voy a explicar nuevamente qué significa cada línea. Listo, entonces voy a ejecutarla para poder explicar y mientras carga les voy explicando. Bueno, las primeras líneas de código, como les había comentado anteriormente, se llaman las librerías. Por ejemplo, pandas para manejar tablas, líneas regresiones para crear un modelo de matemático y así poder hacer predicciones. El tema de NumPy maneja números y matrices, que es muy importante para el tema del análisis. La siguiente línea de código lo que está diciendo es que abra el archivo limpio que se creó en el paso anterior. Ya pasamos aquí hasta líneas de código de promedio de ventas por producto. Básicamente lo que hace es lo siguiente. Acá en df.growby lo que hace es agrupar todos esos registros en filas del archivo pues según el nombre del producto. En este caso pues los productos son ABC, como podemos encontrar aquí abajo. Posteriormente, en ventas, lo que les está diciendo al proyecto es que dentro de cada grupo o cada producto tome esos valores de la columna ventas y calcule el promedio media de estas cifras, que finalmente viene siendo esto. Acá está la petición donde le está diciendo al proyecto que convierta el resultado agrupado nuevamente en una pequeña tabla de frame y así poder pues como tal imprimirlo ordenadamente, y ya aquí en print lo que hace es el resultado que estamos viendo aquí abajo. Listo, entonces en conclusión pues aquí se agruparon los datos por producto y se calculó el promedio de ventas de cada uno. Esto pues va a permitir ver cuál es el producto que tiene mejor rendimiento de promedio. En pocas palabras, el producto A es el más exitoso en ventas promedio, mientras que el producto C pues es el menos vendido, ¿cierto? Listo. Las siguientes líneas de código que dice ventas totales por región, simplemente lo que hace es agrupar esos datos por región y calcularles el total de ventas. Y pues imprime el total, el resultado final, como podemos ver acá, centro, occidente, oriente y sus resultados en ventas. La siguiente línea de código lo que hace es como tal iniciar con ese análisis estadístico. Aquí pues simplemente prepara las variables, le da un valor a cada uno de esas variables que se crearon, X y Y. X para lo que pues se va a usar para predecir, en este caso las unidades vendidas, y Y es lo que se quiere predecir en ventas. Estas dos líneas de código lo que están diciendo es pues que se va a crear ese modelo matemático y que lo vamos a entrenar con los datos que acabamos de crearle en las variables X y Y. Es decir, que el modelo aprende pues cómo se relacionan las unidades por ventas. Acá lo que hacemos simplemente es imprimir el resultado o que muestren los parámetros del modelo, es decir, coeficiente va a ser cuando cambian las ventas y se venden una unidad de más, o intercepto es el punto de inicio del modelo, pues cuando hay unidades ceros, aunque en este caso no aplicaría porque es información de prueba. Entonces, el resultado, como podemos ver acá,
es el siguiente, pues que el modelo de regresión me da dos valores importantes. Primero, el coeficiente, el cual es 43.3035 y sigue, que significa que por cada unidad adicional vendida, las ventas aumentan aproximadamente en 43 unidades monetarias. Y el intercepto, que es menos 41.51 y sigue, representa el punto de partida del modelo cuando las unidades vendidas son cero, aunque pues en este caso no tiene sentido real porque los datos son simulados. Ahora bien, el tema del modelo de predicción o estas últimas líneas de código, lo que están haciendo es pedirle al modelo que prediga las ventas esperadas para 28 unidades vendidas, como se puede ver acá. Y finalmente muestra el resultado en consola, como por ejemplo acá, que dice que la predicción de ventas para 28 unidades sería 1170.98. Entonces ese sería como tal mi modelo de predicción de las ventas, como por ejemplo para 28 unidades. Ahora bien, pasamos al cuarto archivo, que es las visualizaciones. En este archivo pues lo que va a hacer es generarnos gráficos para visualizar de forma o los datos de forma más específica, más clara. Entonces pegamos la línea de código, guardamos, ejecutamos y ya les explico qué significa cada una de ellas. Entonces, como les explicaba anteriormente, el tema de las librerías lo que hace es importar esas librerías para poderlas utilizar y que sean importantes en el resultado del proyecto. Import Panda pues sirve para leer datos, Matplotlib lo que hace es dibujar los gráficos, y el tema de linear regresión es para usar la línea de tendencia de un gráfico. Bueno, entonces esta línea de código que se llama cargar datos limpios, lo que está haciendo es abrir el archivo limpio que en el paso anterior hicimos, y nuevamente pues fecha significa que es una fecha real, no es un texto, para que no confunda la información. El primer gráfico lo que hace es mostrar las ventas por fecha. Es un gráfico de líneas donde se ven las ventas a lo largo del tiempo, que es lo que estamos viendo en este momento. Aquí está mostrando el tema de las ventas y el tema de las fechas. ¿Listo? El segundo gráfico lo que hace es mostrar el total, los totales por región, es decir, agrupa los datos por región y los muestra en un gráfico de barras, como es lo que vemos acá. Hablamos de centro, hablamos de occidente y hablamos de oriente, como lo teníamos acá, ¿cierto? Listo. El tercer gráfico lo que me está mostrando es la relación entre unidades vendidas y unidades de venta. Es decir, que usa otra vez el modelo de regresión lineal para dibujar como tal esa línea de tendencia, es decir, la relación entre unidades y ventas, ¿cierto? Él dibuja un gráfico de puntos, cada punto es una venta, y la línea naranja muestra la tendencia general, o cuántas unidades, cuántas más unidades, entre más unidades pues más ventas. Eso es lo que está mostrando la línea como tal de tendencia general. Y finalmente aquí le está diciendo como tal toda la información, está mostrándola de manera gráfica para poderla analizar de una mejor manera. Y listo, eso es como tal el ejercicio que acabo de realizar con Visual Studio Code y Python, el cual me permite pues aplicar esas técnicas básicas de analítica de datos. Me permitió cargar, limpiar, analizar, visualizar la información de una forma ordenada, aprovechando, utilizando los gráficos y las librerías. Además, ese análisis, ese modelo sencillo de regresión lineal me demostró cómo la inteligencia artificial puede ayudar a hacer predicciones y apoyar la toma de decisiones. Y listo. Gracias por ver la evidencia. Este trabajo forma parte del curso de aplicación de inteligencia artificial para la integración de datos del SENA. Espero que este ejemplo les sirva para mostrar cómo se puede usar Python y Visual Studio Code en el análisis de datos de forma práctica y sencilla.